Si te digo que estoy pensando en un personaje que es el último sobreviviente de su familia, clan o linaje, que además se encuentra comprometido por ello y con un propósito sumamente ambicioso que lo supera por completo, a tal punto que, aparte de tener que cargar con el trauma de ser el último eslabón, tiene que seguir adelante para cumplir su glorioso propósito. Probablemente pienses en personajes como Sasuke, Daenerys, Kurapika o incluso Aang de Avatar, pues este es un arquetipo recurrente en diversas historias, y es tan atractivo de ver debido a que se ve englobado por temas interesantísimos, como el trauma, la moralidad y la venganza, específicamente la vendetta, que según la RAE significa venganza derivada de rencillas entre familias, clanes o grupos rivales. Pero, ¿cuáles son las motivaciones más profundas que impulsan a estos personajes? ¿Cómo sobrellevan cargar con todo el peso de un linaje? ¿Qué es lo que les espera al final del camino que han decidido tomar? Exploraremos las raíces de este arquetipo y sus diversas capas que le han vuelto tan popular, y como si no fuera obvio, habrán spoilers de las siguientes series. Dicho esto, empezamos. Vale aclarar que este arquetipo no sale de la nada, pues este es un reflejo de lo que muchas veces ha acontecido en nuestra historia. Tenemos el ejemplo de Vlad el Empalador, el cual sirvió de inspiración para ser el famoso personaje de Drácula. Vlad se enfrentó al Imperio Otomano luego de que estos traicionaron a su familia y ejecutaron a su padre, que era el príncipe de Valaquia, es decir, el gobernador del lugar, y a su hermano mayor, el heredero. Luego de ello, Vlad se volvió príncipe de Valaquia y se enfrentó a los otomanos. Fue conocido por su crueldad contra sus enemigos, similar a la obsesión vengativa de Sasuke. Vlad ejecutaba a sus enemigos empalándolos, es decir, insertándolos en una estaca enorme donde yacían moribundos hasta la muerte. Imagínate eso. Pero, si tenían suerte, la estaca atravesaría un punto vital de su cuerpo y morirían a los pocos segundos. Ahora, yendo a la ficción, el ejemplo más emblemático de este arquetipo es sin duda alguna el emo vengador original, Hamlet de Shakespeare. Esta obra popularizó el tema de la venganza y la profundidad psicológica de este arquetipo. Hamlet, hijo del anterior rey, también Hamlet, se enfrenta a un dilema: ¿ser o no ser? Ok, no. Es decir, Hamlet sí cuestiona el seguir existiendo o no, pero lo que me refería era el tema de tomar venganza por la muerte de su padre. Pues, en una noche cualquiera, el fantasma del rey Hamlet se aparece ante su hijo para revelarle que el actual rey Claudio ha sido responsable de su muerte, quien además es su tío y encima se casa con su madre. Hamlet duda y con razón, o sea, sería totalmente ingenuo de su parte basarse únicamente en el testimonio de un fantasma, por lo cual decide comprobar esto armando un teatro que recrea la muerte de su padre para ver la reacción del rey Claudio, el cual decide retirarse en medio de la obra, confirmando así todas las sospechas de Hamlet. Sin embargo, la obra, más que enfocarse en la acción, como con Kurapika o Sasuke, se enfoca más en los pensamientos y reflexiones del propio Hamlet, cuestionando si realmente vale la pena tomar acción y seguir el camino de la venganza o no, incluso considerando el suicidio. La acción que esperamos ver en la obra se prolonga constantemente por el propio Hamlet, o sea, aparte de emo, es el procrastinador por excelencia. Sin embargo, es justamente por estos rasgos que Hamlet ha llegado a tanta audiencia. Su búsqueda de la certeza y su enfoque existencialista de la vida hace que todos conecten con él de una forma u otra. En pocas palabras, deberías leer Hamlet. Si te interesa, escríbeme por Instagram para pasarte el PDF. Llega la tragedia, llega el trauma. Ante la pérdida de todos sus seres queridos y la imposibilidad de volver a un hogar, este arquetipo se ve obligado a cargar con un trauma imborrable, y todos los personajes en este video conviven con ello. Pero el que hace un mayor hincapié en esto es Sasuke. Mediante los distintos flashbacks podemos ver cómo él presenció en carne propia la masacre de su clan siendo tan solo un niño, y encima la masacre es llevada a cabo por Itachi, su hermano mayor que tanto admiraba. Sasuke vive con recuerdos constantes de aquella noche, pues es el origen de todo lo que él es hoy, y una condición mental que describe muy bien esto es el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno es una condición mental que se desarrolla luego de presenciar un evento traumático. Los estudios de estos empiezan luego de las guerras mundiales, donde se encontraron varios casos de soldados que fueron incapaces de volver a su vida normal, pues estar tanto tiempo en guerra, con disparos, explosiones y el riesgo de morir en cualquier momento, los marcó tanto a nivel mental como físico. Y esto también lo podemos ver en Sasuke, quien muestra varios síntomas de ese trastorno, y uno de ellos es la hipervigilancia, es decir, siempre estar alerta, incluso cuando se encuentra en un sitio cerrado y seguro. Sasuke es incapaz de confiar en alguien y eso es lo que dificulta tanto su entendimiento con Naruto. Él lo ve como alguien que quiere engañarlo o como otro obstáculo más para llevar a cabo su venganza. Otro síntoma claro es su aislamiento social. Esta es definitivamente una razón más por la que desertó de Konoha y se aleja de quienes buscan su bienestar. Sasuke en realidad quiere apartarse de sus amigos para no volver a perderlos, pues el trauma le ha dejado el recordatorio constante de que en algún momento volverá a sentir dolor por perder a alguien más. Y eso es algo que Sasuke quiere evitar a toda costa, por supuesto. El Uchiha también muestra reacciones impulsivas y violentas, como en el capítulo 202 de Naruto Shippuden, donde Sasuke se mete a pelear con medio mundo, empieza a matar a un montón de samuráis, luego aparece el rey Kage y a Sasuke no le interesa nada y se enfrenta a él. También llega Gaara y sus aliados para enfrentarlo, y Sasuke no puede estar más excitado y sonríe al ver que su presencia demanda tanta atención. También en el capítulo 221, en su enfrentamiento con Danzo, Sasuke no duda en cumplir con su misión, y sin pensarlo dos veces, atraviesa con su rayo Karin para ejecutar a Danzo. En este arco en especial es
donde vemos manifestarse más este trastorno en Sasuke, pues el trauma se ha reforzado aún más con la revelación de las verdaderas intenciones de Itachi tras la masacre. Otros síntomas también son tener constantes flashbacks del trauma o la despersonalización, es decir, la pérdida de identidad, síntoma que Sasuke claramente manifiesta, y más cuando lo vemos confrontar a Kakashi, Naruto y Sakura en el capítulo 215. Él ya ha olvidado su antiguo yo que conocía a sus compañeros de equipo y, es más, se burla de ellos por pensar siquiera en eso. Y es que el verdadero enemigo de Sasuke no es solo el asesino de sus seres queridos, sino el trauma que le roba la paz mucho después de que la tragedia ocurrió. Sin embargo, hay quienes son más reacios a caer ante el trauma, personajes que luchan por mantener su código moral. Tal es el caso de Kurapika de Hunter x Hunter. Su caso es similar al de Sasuke. Todo su clan, el clan Kurta, fue exterminado por una banda criminal llamada Genei Ryodan para traficar sus cotizados ojos escarlata, pero a diferencia de Sasuke, él no lo presenció. Quizá ese puede ser un factor por el cual Kurapika sobrelleva mejor el trauma. Sin embargo, él también sufre de estrés postraumático al igual que Sasuke. Sufre de ataques de ira en su persecución contra las arañas, como cuando captura a Chrollo, es impulsivo al ver a Ubogin por primera vez. No obstante, a diferencia de Sasuke, Kurapika se mantiene firme en respetar su código moral lo más posible. Él busca conseguir su objetivo pero evitando todos los daños colaterales posibles. El último de los Kurta deja bien en claro su visión de las cosas. Esos criminales, que asesinaron a sangre fría a cientos, si no miles de inocentes, merecen la muerte. Esa debe ser su condena por todos sus pecados, y él será su verdugo. Kurapika no duda sobre su propósito, y en general tiene claro lo que debe y no debe hacer. Sin embargo, como mencioné, el pobre es incapaz de suprimir totalmente el trastorno que conlleva el trauma, por lo que al entrar en contacto con las arañas suele perder los cabales y actuar con más descuidos de lo normal. Y un buen ejemplo es el que mencioné antes, cuando captura a Chrollo. Él descuida a sus amigos que son capturados por el Ryodan. Esto complica muchísimo más las cosas, y no solo para el plan, sino también para la salud mental del propio Kurapika, quien, como alguien que valora a sus amigos, sabe que ha arriesgado mucho, por lo que se ve en la obligación de cambiar sus planes. Así, Kurapika prioriza sus principios morales por encima de su llamada justicia. Pero, ¿es justicia realmente autoproclamarse verdugo y, al igual que sus víctimas, cometer asesinatos sin titubear? Otro ejemplo claro es el de Daenerys de Game of Thrones, quien, como parte de la familia real, la dinastía Targaryen, fue víctima de una rebelión contra el trono, que involucró el asesinato de todos sus seres queridos. Sin embargo, para su fortuna o desgracia, ella y su hermano mayor Viserys son llevados al exilio en la clandestinidad, para que cuando sean mayores, regresen a retomar el trono de su linaje. Viserys, a diferencia de Daenerys, era alguien sumamente altivo y creía que solo por ser el legítimo heredero, todos debían obedecerlo incluso al otro lado del mundo. Esto lo llevó a su muerte. Sin embargo, este le sirvió de ejemplo a Daenerys. Ella no cometería los mismos errores que su hermano y, desde su posición de Khaleesi, que era como una especie de líder para la raza Dothraki, empieza su carrera restauracionista hacia su antiguo hogar. El viaje de Daenerys refleja cómo ella, a pesar de su obsesión por recuperar el trono de su padre, también posee un fuerte sentido de justicia y empatía por los demás, sentimiento que la lleva a alargar más su estancia en el exilio, liberando esclavos tanto en Astapor como en Yunkai y Meereen, imponiendo justicia en su reinado en Meereen y velando por el bien mayor. Y hasta aquí todo suena perfecto, ¿verdad? Pues no, Dany tendría que enfrentarse a los intereses de los poderosos, los esclavistas, los burgueses, las familias de alta cuna, por lo que, a pesar de sus buenas intenciones, Dany se ve obligada muchas veces a tomar decisiones polémicas que, tanto para los otros personajes como para la audiencia, nos harían cuestionar si realmente sería capaz de lograr su objetivo y mantener su sentido moral y de justicia por completo. Un ejemplo de ello sería la crucifixión de 163 amos como castigo por haber crucificado a 163 niños esclavos en el camino hacia Meereen. Esta acción genera un fuerte cuestionamiento moral. En este momento, ¿está Daenerys actuando por justicia o por venganza? Así llegamos a la otra cara de la moneda. Ante la dificultad para mantenerse firme en sus principios y valores, estos personajes pueden doblegarse ante la inevitable corrupción. Un ejemplo claro es Sasuke, que como ya mencionamos, tiende a ser impulsivo y presenta en mayor medida los síntomas del estrés postraumático. Siente una ira y desprecio ante la empatía imborrable de Naruto hacia él. Sasuke interpreta su actitud como un acto de pena o condescendencia hacia él, sugiriendo que lo ve como alguien inferior. Pero en cuanto a su nivel de corrupción, Sasuke no tiene reparo en acabar con quien se presente como obstáculo para lograr su venganza, como es en el caso con Orochimaru, a quien asesina atrapándolo débil y en cama, o como con Karin en su enfrentamiento con Danzo, la cual casi muere siendo salvada por Sakura. Pero la corrupción máxima llegaría con su decisión de destruir Konoha, declarándose así como el antagónico absoluto para Naruto. Pero otro caso claro de corrupción es el de Paul Atreides, en Dune. Paul presencia la destrucción de su casa y el asesinato de su padre, que era el señor y líder de la casa Atreides. Esto genera en Paul un deseo de venganza, siendo, junto a su madre, los últimos representantes de su casa. Paul comienza buscando justicia, no poder personal. Sin embargo, en el camino se vuelve mucho más pragmático y utiliza a los Fremen, la raza que los acogió luego del asesinato de su padre. Viviendo
Viviendo en la clandestinidad, Paul aprovecha una famosa profecía infundada en los Fremen, la de un salvador mesiánico. Se decía que vendría un mesías a salvarlos de los abusos del Imperio Espacial por los constantes saqueos a su planeta. Así, Paul se aprovecha de esta profecía para hacerles creer que él es el Mesías, y de esta manera obtener el poder para llevar a cabo su objetivo. Paul representa bien el concepto de su arquetipo, pues estos personajes, al perderlo todo, juran restaurar lo perdido, pero el peso de esa promesa puede corromperlos desde dentro. No obstante, ¿hacia dónde lleva el camino de venganza de estos personajes? Un ejemplo, aunque idealista, es el de Sasuke. El último Uchiha, a pesar de su total corrupción, reflexiona y reevalúa su visión de las cosas gracias a las palabras de su propio hermano, Itachi, y de su amigo Naruto, pues ambos le hacen ver que el camino de la venganza es un camino que te condena hacia la desgracia. Sasuke, al escuchar las palabras de su hermano, busca reevaluar su visión de las cosas. Con la ayuda de Orochimaru, revive a los antiguos Hokages y les pide que cuenten cómo su hermano llegó a esa posición tan trágica, cuál es el verdadero propósito de la aldea y cuál es el verdadero valor de un ninja. Estas cuestiones hacen reflexionar a Sasuke. Renuncia a la idea de destruir Konoha y ahora busca convertirse en Hokage, pues busca reformar todo el sistema Shinobi, pero con métodos aún muy cuestionables. Esto ocasiona que se enfrente a Naruto, que finalmente le hace reflexionar. Él no tiene por qué hacer todo solo, no tiene por qué renunciar a su humanidad, tiene personas que se interesan genuinamente por él. Sasuke no lo entiende, pues por su trauma, él ha olvidado el valor de una conexión emocional entre dos personas, pero Naruto, siendo terco como una mula, le hace entender. Él nunca renunció a Sasuke, nunca lo vio como un caso perdido, siempre creyó que podía cambiar su camino, y esto es lo que finalmente llega a entender Sasuke, renunciando por fin a su camino de soledad y sufrimiento. Así, el Uchiha acepta su pasado y su castigo, vivir en el exilio, que claro, no lo libera de sus pecados, pero al menos le da una nueva oportunidad para redirigir su vida, pues al final, nunca se trató de volver a lo de antes, sino de aprender a vivir con sus cicatrices. Ahora, no todos los personajes de este arquetipo tienen un final feliz. De hecho, lo más seguro y realista es que su objetivo termine consumiéndolos y condenándolos a la tragedia. Aún no sabemos el final de Hunter x Hunter, pero todo apunta a que Kurapika tendrá un final sumamente trágico, pues constantemente en la obra nos han mostrado cómo este, sin su búsqueda de venganza, siente un vacío indescriptible. Esto lo vemos cuando, por ejemplo, descubre que el Ryodan fue presuntamente asesinado, cuestión que se desmiente luego, y también en el capítulo 344 del manga, donde reflexiona frente a los ojos recuperados de sus hermanos. Sí, su lucha por conseguir todos está a punto de terminar, pero ¿qué le queda? Kurapika se enfrenta a un futuro vacío, a un final inevitablemente insatisfactorio. Pero, ¿por qué no pensar que sus nuevos amigos, Gon, Killua, Leorio, llenarán ese vacío? Pues la situación para recuperar todos los ojos de sus hermanos cada vez escapa más de sus capacidades y su habilidad, Emperor Time, que le hace perder tiempo de vida por cada segundo que la use, es una buena metáfora del verdadero sacrificio de Kurapika. Él está sacrificando su vida por su misión, es decir, no está viviendo, y el Kurta parece no tener problemas con esto. Sin embargo, el camino hacia el que se está dirigiendo no parece un camino hacia una corrupción total como Paul Atreides, sino un camino trágico, un camino donde inevitablemente termine perdido antes de cumplir con su objetivo, un cuerpo inerte y un alma consumida por el peso de todo un legado. De esta manera, hemos sido testigos de cómo este arquetipo representa sentimientos universales, con los que todos podemos sentirnos identificados en mayor o menor medida. El miedo de volver a sentir dolor, el deseo de hacer lo correcto a pesar de las dificultades, el deseo de hacer respetar a nuestros seres queridos, o la búsqueda de lograr nuestras ambiciones por más difíciles que sean. Todos sentimientos humanos reflejados en estos personajes que, además, nos recuerdan que incluso cuando lo perdemos todo, la voluntad de resistir puede ser nuestro legado más grande. Por otro lado, lo que realmente nos atrae a estos personajes no es solo su lucha externa, sino la lucha interna que enfrentan. ¿Pueden superar su legado y redefinir su propio destino? Esta es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las expectativas que la sociedad pone sobre nosotros. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué otros personajes se te ocurren para este arquetipo? Escríbelo acá abajo en los comentarios, te leeré sin duda. Finalmente, si te gustó el video, deja tu like y si quieres ver más de estos videos, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos. También te invito a seguirme en todas mis redes que se vienen cositas. Sin más me despido, chao.